vamos a arrancar. Yo lo que diría es que primero eh, se presenten los, les compañeros estudiantes. Yo después las voy a presentar a Gaby en general, diciéndole un poco el CV. Y bueno, y después seguro, Gaby, que vamos a querer escuchar a ver cómo te fue en tu viaje, aunque sea algo que está buenísimo. Este, Así que bueno, la idea es que Gaby sepa, digamos, de dónde son, qué es lo que están haciendo, obviamente el doctorado, el tema, en dónde, con quién, así rápidamente, pero bueno, una presentación. Este, Así que bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Arranco o vale, querés? Estás hablando. Ay, está muteada. Arranca vos, Sofi, dale. Bueno, hola. Hola Gaby, gracias por unirte. Yo soy Sofía y estoy arrancando el doctorado ahora recién. Esta es mi primera materia. Y la semana pasada hice mi primer experimento. Así que todo bastante nuevo. Voy a trabajar con cáncer de colon y un equipo que es la de PCR. Así que vamos a probar a ver si podemos hacer eh, screening poblacional con unos biomarcadores. Y, y bueno, no sé, soy de Córdoba, estoy viviendo en Rosario hace ya de muchos años y eso es todo, me parece. Bueno, dale, bien. Bueno, voy yo. Dale. Hola Gaby, un gusto tenerte. Yo soy Valentina, también trabajo acá en Rosario y vivo acá en Rosario. Trabajo en la UCA, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Biológicas en la UNR. Y bueno, trabajo en temáticas de tratamientos de efluentes a partir de biodigestión anaeróbica. Y trabajo con Lau Tondo, que es de allá de la UNR, y mi director es Lucas Abate. Bueno, si quieren sigo yo. Yo trabajo, hola Gaby, ¿cómo andás? Mi nombre es Camila. Yo trabajo con Valen, también en el mismo laboratorio en la UCA. También tengo el mismo director, todo. Y bueno, mi línea de trabajo es en bioremediación de hidrocarburos. La idea es usar lodos biológicos provenientes de tratamientos de frente, como puede ser, por ejemplo, los lodos que provienen de los biodigestores con los que trabaja Valen, justamente para remediar hidrocarburos. Bueno, me presento yo, hola Gabriela. Mi nombre es Federico, soy licenciado en biotecnología, egresado de la Facultad de Bioquímica de Santa Fe, de la UNL. Estoy también haciendo el doctorado acá en Rosario, en Ciencias Biológicas, en la Facultad de Bioquímica. Y mi tema de tesis es trabajo con metabolitos del quorum sensing de Bacillus subtilis en el modelo animal C. elegans. Analizamos un poco lo que es el impacto de los metabolitos de C. elegans principalmente en longevidad, pero también en respuesta frente a distintos tipos de estrés y behavior del modelo. Bueno, buenísimo, gracias Federico. Yo ahora, antes que se presente Gaby, que no va a decir el CV, digamos, yo les cuento que Gaby es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, es licenciada en Ciencias Políticas, esa es su formación en el grado, por la Universidad de Buenos Aires, ha hecho muchos cursos en el extranjero, pero bueno, creo que la más renombrada es la pasantía que estuvo haciendo en Harvard y que recién llega y que seguro que nos va a contar un poco. Ella es investigadora asistente del CONICET,
y su tema se investiga, o sea, investiga ella y por eso, digamos, la cuestión que esté acá con nosotros y su formación tiene que ver con la producción de conocimiento innovación en biotecnología y la utilidad social del conocimiento científico y tecnológico y políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Yo por ahí ya les conté, digamos, al chique Gaby, que bueno, que vos te contactaste con nosotros en el 2013 a partir de tu magíster en ese momento, después hiciste tu tesis doctoral, trabajando junto a nosotros y bueno, y con nuestro proyecto como parte de tu objeto de estudio. Y a partir de ahí, digamos, formaste parte de nuestro proyecto, de nuestro laboratorio, asesorando, aportando ideas y participando en los proyectos y dando clases en nuestras materias, en, en las de grado y en la de posgrado. Así que bueno, nada, sos una compañera de fierro. Así que bueno, un gustazo que estés acá, y bueno, nada, si querés contarnos algo vos. Bueno, gracias, Luigi. Bueno, básicamente, así de manera sintética, lo que hago es lo que Luigi presentó. Nosotros nos conocimos con Luigi a través de una persona que cursó conmigo en la maestría en Cienciología y Sociedad, que trabajaba en este momento en la parte de vinculación de la facultad de ustedes. Y yo empecé a buscar casos de experiencias, digamos, de producción de conocimiento que buscaran resolver problemáticas sociales y ambientales de una manera muy explícita. En el 2013 la dimensión de para qué sirve la ciencia, para qué sirve el conocimiento que hacemos, no era algo que estuviera demasiado presente. Esto es algo que cambió mucho, incluso, digamos, para todos los que tengan, no sé si todos están con beca del CONICET, pero probablemente lo estén todos. Si ustedes reciben la información de CONICET, van a ver todo el tiempo ahora que salen novedades de investigadores del CONICET, desarrollan sistema, tratamiento para, o sea, como tratando todo el tiempo de mostrar para qué sirve la ciencia. En el 2013 esa dimensión no estaba específicamente presente. Sí a nivel de las políticas públicas, yo soy politóloga, entonces en definitiva hay una parte, o sea, tengo una trayectoria medio extraña. Por un lado soy politóloga, entonces me interesan las políticas públicas, me interesa cómo se usan los fondos públicos y que el dinero de los contribuyentes, que somos todos nosotros, y aquellas personas que no pueden acceder a la universidad, que no pueden acceder a estudiar, que también forman parte de eso. Y que aportan a nuestras becas, que aportan a nuestros proyectos y demás, digo, como esa sensación de responsabilidad por sobre el erario público. Piensen que cada PICT que nosotros usamos es deuda externa. Entonces, como en ese sentido creo que hay también una responsabilidad de los investigadores, especialmente los que somos de países en donde los presupuestos son una sábana corta, y en donde cada dinero y cada peso que se asigna es peso que no se asignó a otra cosa. Creo que, digamos, hay una responsabilidad de que sirva para algo, sirva para alguien lo que nosotros hacemos. En el 2013 esto no estaba tan presente, y las experiencias que empecé a buscar, las empecé a buscar un poco con lupa y contactando gente y colegas y gente que iba conociendo en la maestría de estas instituciones, a las cuales les decía, mira, estoy buscando esto y no encuentro. Bueno, así llegué a Luigi, así también llegué a Silvia Arranz, que en ese momento todavía el acuario no existía, el acuario del Río Paraná todavía no existía, pero la contacté a Silvia. Silvia fue la segunda entrevista. La primera entrevista de todo mi doctorado fue Luigi, la segunda entrevista de todo mi doctorado fue Silvia Arranz. Y bueno, un poco, digamos, mi trabajo está orientado a eso. Digamos, la línea que Luigi describió es básicamente lo que yo hice en el doctorado. Después, si tenemos la posibilidad de en algún momento por ahí volver a hacer esto que hacíamos antes de dar clase. Este año la verdad que fue un año también muy complicado y muy difícil. Yo estuve afuera todo el cuatrimestre y no duermo desde julio.
Así que, bueno, nada, fue un año muy complejo. Pero bueno, podemos retomar el tema de las clases, Luigi, quizás hacia distancia o algo así, para ahí el año que viene. Pero un poco lo que yo fui haciendo durante mi doctorado fue esto, fue mapear a nivel nacional qué pasaba con aquellos, o sea, primero, digamos, yo vengo del campo de los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología, y de una línea de trabajo que ya hace muchos años que viene mostrando las dificultades que tienen los conocimientos que se producen en Argentina para ser efectivamente utilizados para resolver problemas sociales, problemas ambientales. Y, digamos, y esto se viene mostrando hace mucho tiempo y se viene diciendo hace mucho tiempo, pero no había necesariamente, más allá de 2 o 3 estudios de casos muy concretos, no estaba estudiado de qué manera esto pasa y de qué manera aquellos proyectos que sí específicamente buscan resolver problemas de desarrollo, en realidad no son problemas aislados, ¿sí? Digo, todos son problemas de desarrollo, son problemas interconectados. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que intentan efectivamente hacerlo? Entonces, durante mi doctorado me dediqué a mapear esto a nivel nacional, mostrar el escaso lugar que, a pesar de los discursos públicos, esto tenía en las dinámicas de producción de conocimiento. O sea, decimos que la ciencia sirve para desarrollo, la ciencia es futuro, la ciencia vamos a resolver los problemas del país, bla, 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 pero efectivamente, ¿qué ciencia estamos haciendo? Y de qué manera esto efectivamente resuelve el problema de alguien. Digo, hay alguien que come mejor por nuestra acción, hay alguien que tiene menos diarrea infantil por nuestra acción, hay alguien que quizás pudo acceder a un tratamiento de Chagas por nuestra acción. Bueno, digo, si uno se empieza a preguntar esas preguntas y empezar a pensar en los usuarios finales, digo, ¿a quién va esto? Bueno, un poco la perspectiva cambia. Y entonces lo que empecé a hacer es empezar a ver las experiencias que efectivamente querían hacer esto con ganas, poniendo cuerpo, o sea, literalmente poniendo el cuerpo para hacerlo, ese es el caso del Luigi. Y, digamos, cuáles eran los problemas que tenían las experiencias, qué dificultades tenían, cuáles eran las limitaciones, hasta dónde llegaban. Bueno, todas esas cosas eran cosas que no estaban estudiando. Entonces fui como identificando distintos tipos de casos, mostrando los problemas que tenían en distintos tipos. Nosotros en ciencias sociales trabajamos mucho sobre una metodología que se llama de construcción de tipos ideales. Entonces, es como una estilización de distintos esquemas, ¿no? Entonces, bueno, tenés producciones más de tipo, lo que llama de tipo ofertista, es decir, produzco conocimientos en el laboratorio, pienso que el usuario, no sé, el usuario está adelante, o sea, en la justificación pongo esto va a servir para bla, bla y bla, y eventualmente alguien va a usar este conocimiento, pero en la práctica yo no estoy trabajando con esa persona, no estoy trabajando con ese usuario, no estoy trabajando con esa empresa que puede llegar a producir esto que yo estoy haciendo. Entonces, eso es producir de manera ofertista, es como, bueno, produzco conocimiento, como diría una conocida mía cordobesa, tiro a la chuña, digamos, tiro el conocimiento arriba, espero que alguien lo agarre y haga algo con eso. En la práctica eso en general no termina de funcionar. También fui viendo otros casos, por ejemplo, qué pasa con los consorcios públicos privados, qué pasa con las empresas de base tecnológica que se intentan hacer para resolver estas cosas, qué es lo que pasa con proyectos de voluntariado de extensión que tienen otras características, otras limitaciones, otras posibilidades mucho más territoriales, con un laburo territorial mucho más fuerte. Digamos, obviamente ese es el caso del espacio que dirige Luigi y que construyó Luigi hace muchos años. Y después también ver otro tipo de experiencias que buscan generar otro tipo de redes, quizás a veces redes más amplias, como quizás más intrincadas en política pública. Y en eso, por ejemplo, yo estuve trabajando mucho sobre el caso del acuario del río Paraná. Estuve haciendo varias entrevistas en la facultad de ustedes en su momento. Con Andrés y ahora tuvimos un diálogo regular, digamos. Y también fuimos trabajando eso como otra forma de generar redes, de generar como articulación territorial, de generar como un tejido social y tecnológico en distintos espacios, y cómo se hace para construir conocimientos que sean muy relevantes internacionalmente, que puedan ser publicados a nivel internacional, en las revistas, pero que al mismo tiempo sean muy relevantes a nivel local, que puedan efectivamente resolver problemas del espacio, que puedan dar un poco más de libertad, que puedan abrir un espacio público mayor, que puedan generar articulación con productores locales, generar trabajo, no sé, digo, y generar dinámicas virtuosas en términos sociales, en términos productivos, en términos ambientales, concientización ambiental. Digo, todas esas cosas son
son cosas positivas. Digo, hay alguien que por nuestra acción está tirando, no tira más plásticos al río. Digo, tenemos 5 personas que no tiran más plásticos al río por nuestra acción. Bueno, digo, todas esas cosas son, digamos, es parte de lo que a mí me interesa trabajar. Con los años, digamos, un poco el camino se fue diversificando, la curiosidad es grande y la base empírica es maravillosa y compleja. A mí me gusta mucho hacer investigación empírica. Y a partir de eso empecé a trabajar también otros temas de usuarios, por ejemplo, usuarios de tecnología, que es un tema muy clave, porque en general yo siempre trabajo con, lo que más me gusta a mí es trabajar con biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, todo el palo Lab Science me gusta mucho. Trabajé en una empresa de biotecnología antes de empezar mi beca de doctorado en la parte de comunicación, entonces aprendí bastante de Life Science como en el área de comunicación de una empresa de biotecnología. Y, digamos, y es un público que a mí me interesa, digamos, me interesa y me gusta mucho trabajar, digamos, me divierte un montón, además. Y yo creo que en la investigación divertirse es algo súper importante. Es un compromiso muy grande, el sueldo es muy malo, entonces pasarla bien y divertirse es algo que realmente sí está bueno. Y nada, y con esto empecé a trabajar también temas de usuarios de tecnología y la importancia de poder involucrar, y esto lo digo también para todos ustedes, ¿no? Como la importancia de poder involucrar usuarios finales, usuarios intermedios en los procesos de desarrollo de tecnología. Porque después si no quedan conocimientos que no los puede usar nadie. Y poder involucrar a los usuarios es muy notable. De hecho, en la investigación que yo hice durante mi doctorado, como se veía que, digamos, la mayor parte de los proyectos, como el 60% de los proyectos habían quedado como ideas o prototipos o pruebas de conceptos sin implementación. Y de eso, más del 40 y pico % nunca se contactaron con un usuario, nunca salieron del laboratorio, nunca se contactaron con nadie fuera del laboratorio. Entonces, poder estar en contacto con lo que hay afuera del laboratorio, o sea, salir de esas fronteras, es algo muy clave para hacer que las cosas funcionen. A veces pensamos que los problemas son problemas técnicos, pero en realidad los problemas que tenemos no son problemas técnicos, son problemas que son sociotécnicos. Digo, por ejemplo, digamos, las chicas que trabajan con tratamiento de fluentes, bueno, no es un problema técnico. Digo, es un problema que es más social que tecnológico. Digo, ¿por qué tenemos que tratar efluentes? Y en algún momento lo que empieza a pasar es que las soluciones empiezan a focalizar en la cosa técnica. ¿Qué necesito? Necesito una mejor bacteria para tratar esto, necesito una mejor bacteria que permita biodegradar, y la modifico y hago, no sé, ingeniería genética, biología sintética, adición génica, digo, ya modificamos esa E. coli, la modificamos 74 veces. Ok, y si hacemos un zoom out, nos damos cuenta que el problema no es un problema técnico, el problema es un problema de quién está vertiendo los efluentes, quién necesita esa bacteria, quién podemos usar, o sea, ¿cómo hacemos para que podamos poner eso en uso? ¿Cómo hacemos para que dejemos de verter? Digo, sería ideal un mundo en el cual ni Camila ni Valentina tuvieran que estar investigando lo que investigan. Eso, digo, hay un punto de eso, ¿no? Por el cáncer de colon no puedo hacer, digo, no se me ocurre, es un problema quizás más biológico, aunque probablemente haya determinantes sociales de eso, pero digo, en el caso de ustedes dos, o sea, sería un ideal, digo, es un problema social el que estamos tratando de arreglar. Y en algún punto la solución no es una solución técnica, la solución siempre será sociotécnica. Pues necesitamos poder reparar esto, pero para que lo que ustedes estén haciendo funcione, ustedes tienen que alinear un montón de cosas para poner eso que ustedes estén modificando en uso, ¿sí? Y que eso efectivamente pueda resolver un problema de tratamiento de fluentes, de biodigestión, digo, y pensado a un nivel tan micro, ¿no? Yo tengo una de mis mejores amigas, es influencer ambiental. Si alguna la escuchó, llama a la loca del tupper. Es una de mis mejores amigas, anda dispersando amor y activismo por el mundo, y digamos, y ahora yo tengo mi compostera en mi casa. Digo, bueno, nada, digo, esto también no es una solución, es una solución sociotécnica, pero en realidad empieza a pasar por un cambio, digamos, quizás más social y cultural de empezar a, bueno, separar los orgánicos, ponerlos en la compostera, separar los orgánicos, llevarlos a, digamos, a otro lado. Es necesario los hidrocarburos. ¿De qué manera podemos reemplazar esos hidrocarburos? Y eso es un problema también, no solo social, es un problema político y de poder.
¿sí? Digo, podemos reemplazar la matriz energética. En algún punto, el problema es si tenemos que biorremediar hidrocarburos, tal vez empezamos a pensar, bueno, ¿qué energía, cuál es nuestra matriz energética? ¿Cuáles son las fuentes de energía que nosotros estamos usando? ¿Y por qué sería necesario tener que remediar hidrocarburos si pudiéramos usar energías más limpias? ¿Quiénes no quieren que usemos energías más limpias? Y que tengan menor impacto ambiental. Y que no tengamos, digo, ojalá existiera un mundo en el cual sus líneas de investigación no tuvieran que existir. La de Sofía también, lamentablemente, pero eso va por otro lado. Perdón, la voz me quedó. Entonces, igual viste, Luigi, que vos hecha pomada igual, yo igual. Pero bueno, nada, digamos, un poco mi línea de investigación se fue orientando hacia ahí, entonces empecé a trabajar temas también de participación, temas de usuarios, temas de evaluación de ciencia y tecnología. Presenté ahora un proyecto sobre eso, porque en algún punto también nosotros no podemos hacer otra ciencia si nos están evaluando por la ciencia, la misma ciencia de siempre. Digo, si nosotros nos están evaluando por papers o por patentes, nosotros no podemos pensar en hacer el modo territorial. Solamente un par de locos se animan a hacer el modo territorial, como por ejemplo Luigi, que le buscó durante muchos años la vuelta para poder hacer las cosas de una manera distinta, para poder tener una trayectoria alternativa, pero no es lo más normal, ¿sí? Y normalmente, digamos, todo ese tiempo de trabajo, todo ese tiempo de gestión, de articular con gente, de sumar actores, de armar redes, de ir a los lugares como corporalmente, ¿no? Digo, el poner el cuerpo no es algo menor. Digamos, y es muy nuestro, ¿no? En un punto, es una expresión muy nuestra, poner el cuerpo, no existe put the body, como no, digo, en inglés no se usa esa expresión, pero esa cosa poner el cuerpo es muy nuestra. Cosa que me di cuenta también estando de viaje, pero todo este poner el cuerpo para armar redes, para armar territorio, para, digamos, poder vincularse con política pública, todo ese tiempo que Luigi puso en todos estos años, todo ese tiempo que Andrés Ciara, que Silvia Rand pusieron en todos estos años, también, digamos, para el caso del acuario, es todo tiempo que CONICET nunca retribuirá, es todo tiempo que a CONICET nunca le importará, y no hay, digamos, y no hay ningún tipo de incentivo a hacerlo. Más bien, el sistema te desincentiva a que hagas esto, porque en realidad al sistema no le importa, porque en realidad el sistema no vale la pena, porque si vos seguís haciendo esto, no vas a promocionar en CONICET en carrera, entonces no podés ampliar, entonces no podés dirigir instituto, entonces no podés, digo, bueno, no sé, todas las restricciones, ¿no? Que uno no puede avanzar en la carrera porque... y digamos, y un poco entonces ahí tenés un nudo crítico, que ese es el tema de la evaluación. Presenté un proyecto para trabajar sobre eso. A Harvard llevé un proyecto sobre temas de bioeconomía. No sé si, digamos, si lo vienen escuchando ustedes o no, está viendo como mucha cosa sobre la bioeconomía hace ya varios años. Quizás los casos de Valentina y de Camila tienen un poco más que ver con eso, aunque los de todos ustedes, pero en relación a lo que es el discurso hegemónico de bioeconomía en Argentina, quizás ustedes lo vieron pasar un poco más. Digamos, muy asociado a esta cosa de pensar las cosas más sistémicamente, en clave de por ahí más circular, y de aprovechar residuos o digamos, distintos materiales biológicos para producir bienes y servicios de manera sostenible. Bueno, es un concepto muy problemático realmente, no es que me lo compro, no, o sea, no lo estoy vendiendo como concepto, es un concepto problemático, pero que enmarca políticas públicas ya hace bastante tiempo. Y probablemente lo siga haciendo por varios años más, sobre todo porque la Unión Europea lo empuja, y cuando la Unión Europea lo empuja a nosotros nos llega, y sin financiamiento nosotros lo tomamos, porque no tenemos otros financiamientos, entonces, bueno, esas cosas pasan, y también son parte de las dinámicas de la ciencia, de ciencias de centros y periferias, y dinámicas en contextos asimétricos de producción de conocimiento, ¿sí? Y después, bueno, nada, digamos, y por otro lado también trabajo un poco temas de género en ciencia y tecnología, que es otro de mis intereses. Notarán que por algún motivo no duermo desde julio, o sea, hay algún motivo para esto. Y bueno, y uno necesita varias manos, también estoy tratando de formar pequeños equipos, porque no me da más la vida para poder hacer todo eso. Y son todas cosas que están todas relacionadas entre sí, que forman parte, creo, de poder pensar una ciencia más inclusiva, una ciencia más igualitaria para un mundo más inclusivo y más sostenible.
Y bueno, básicamente lo que hago es eso. También doy clase en muchos lugares. Doy clase en Quilmes. Si tienen este tipo de intereses, están súper y bienvenidos a buscarnos. Yo en Quilmes doy clase en la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Tenemos en este momento de FBIF, tenemos a Bárbara Berkovich, no sé si a quienes la conocen, pero bueno, Barbie la conoce Sofía, muy bien. Bueno, nosotros la tenemos, nuestro ejemplar de FBIF es Barbie. A Barbie la conocí, o sea, ella me conoció a mí una vez que en el 2017, cuando fui a dar una clase entera en el curso de Luigi de posgrado, o sea, sería como este curso hace 3, 4 años, pero no era este curso, no se llamaba igual, ¿o sí? Sí, en realidad ahora estamos como en una transición. Estamos dictando el del año que viene, pero se llama como el del año pasado. Ok, bueno, entonces era el mismo curso, pero no el mismo curso. Hace 4 años a Barbie le interesó como un poco la clase en general, qué sé yo, así que cuando estaba terminando su doctorado, Barbie se sumó a la maestría, ahora la estoy dirigiendo yo la tesis de maestría. Tenemos varias y varios biotecnólogos. En general casi todos haciendo el doctorado y entrando en conflicto con sus doctorados como al 3.er o 4.er año. Algunos se conflictúan después de terminar, dicen aguanto el conflicto, termino y me anoto. Otros están tan conflictuados que no esperan a terminar y se anotan tipo en 3.er o 4.er año, lo cual obviamente hace que después el doctorado al final se les haga un poco cuesta arriba, porque está haciendo un doctorado y una maestría al mismo tiempo. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, digamos, de esos tenemos varios. Yo dirijo a 3, de hecho, Barbie incluida, y otras 2 más, otras 2 biotecnólogas con conflictos de ¿para qué sirve lo que hago? ¿Quién se apropia de lo que hago? Bueno, ese tipo de conflictos. Y bueno, digamos, trabajo mucho con eso. Entonces, en la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de Quilmes, yo doy el curso de Sociología de la Tecnología. Si a uno le interesa, pueden también anotarse como alumnos externos. Nosotros tenemos un diploma en Quilmes, se llama Diploma de Posgrado en Diseño Estratégico de Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo y Sustentable. Mi director no sabe poner nombres cortos, así que, bueno, ustedes saben. Lo llamamos el diploma, porque el nombre es muy largo. Entonces, bueno, esos son 3 cursos sobre temas como de tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable, los problemas que tienen estas tecnologías y diseño estratégico de soluciones. Y después doy en grado en una UR, que creó su carrera de biotecnología, doy el curso de Sociología de la Ciencia y la Tecnología. Es un curso que me gusta mucho dar porque además los agarro a los biotecnólogos jóvenes, en 4.er año, sí, 4.er o 5.er año. Entonces, eso la verdad que está bueno. Me parece muy piola esto de la carrera, digamos, de incluir estas materias en grado. Porque también permite, ¿no?, quizás otra apertura y el conflicto les agarra antes. Siempre está bueno cuando el conflicto te agarra un poco antes. Y bueno, y después, bueno, doy clase en otros lugares también, pero ustedes saben. Nada, digamos, no sé mucho más que decir, pero también como abrir estas puertas o abrir quizás estos interrogantes. Después podemos hacer una clase como más larga, si quieres, después lo hablamos. No hoy, porque ya mi cabeza pide huelga hasta enero. Pero bueno, eso es un poco, digamos, lo que venía haciendo acá antes de viajar. Y también un poco abrirles a ustedes también estas preguntas y a ver, si se juntaron a la materia del Luigi es porque probablemente tengan algunas preguntas irresueltas. Luigi no es la materia más convencional del doctorado, eso me queda muy claro, por eso lo queremos. Entonces, nada, digamos, si están acá es porque tienen algunos tipos de intereses o algunos tipos de preguntas que en general, digo, y también viendo a las chicas que están trabajando conmigo, que son biotecnólogas, en general son preguntas que les ha costado mucho resolver y que en general, digamos, una de las tesistas con la que trabajo, que es una colega, no es tesista, es colega. Sí, Gaby, porque nosotros tenemos para hacerte algunas preguntas. Bueno, dale. Entonces, entonces me callo. Simplemente la única cosa ahí que decir es, digamos, en general los recorridos
que para poder buscar esta cosa social en las carreras biológicas suelen ser recorridos intrincados. Y como que empiezan a buscar, las personas que tienen este tipo de preguntas las empiezan a buscar como medio por los laterales, tratando de encontrar alguna punta que les ayude a resolver. Y en algún punto, la presencia de Luigi en este espacio abre estas preguntas, o sea, permite como dentro mismo del doctorado que aquellas personas que se estén haciendo estas preguntas tengan un espacio, digamos, a donde recurrir. Perdón, me callo. No, perfecto, porque la verdad que todo lo que dijiste súper nuevo, por lo menos no para mí, pero sí para el chique, y por ahí, digamos, creo que abrir la puerta y mostrarle que esto que estamos viendo, digamos, tiene otras instancias para seguir aprendiendo, creciendo, desarrollándolo, y bueno, y encontrar el lugar en esta digamos, profesión, este mundo que nos gusta tanto y que no lo hacemos por plata, pero bueno, entonces si no lo hacemos por plata, hagámoslo porque nos divertimos y porque actuamos de acuerdo a lo que pensamos, digamos, ¿no? Por lo menos eso, vivir de acuerdo a lo que pensamos, que no es poco, o por lo menos tratar, o estar en un lugar donde nos escuchen, por lo menos. Bueno, la idea un poco era esta, digamos, claramente escucharte a vos, saber cuál es tu matriz disciplinar, tus saberes, saber cómo encontrarte. Yo seguro que les voy a pasar acá a los compañeros para que te puedan encontrar, para que puedan seguir formándose, porque la mayoría están en los primeros años del doctorado, así que creo que está bueno esto. Y bueno, o sea, contarte, digamos, rápidamente lo que vimos en el curso, y después, bueno, cuál es el cierre, porque hoy es la última clase, un poco el enfoque, digamos, de tecnologías y derechos humanos, que era, digamos, el iniciador del primer curso, sigue vigente, y creo que más vigente que nunca, no vinculado ahora a la situación de pobreza, porque no podemos visitar el barrio. Entonces, o sea, la clave o lo que justificaba todo era ir al barrio. O sea, ya eso yo creo que ya justificaba el curso, por eso yo me animé, digamos, siempre a hacerlo, porque me parecía que era el elemento, digamos, de aprendizaje central. Cuando se pierde eso, lo perdemos en el curso y lo perdemos en la materia. Las excepciones que presenta la universidad para seguir dando clases son infinitas. Entonces seguimos dando algo que era otra cosa, pero que se seguía llamando igual. Pero bueno, estos 2 años nos sirvió para hacer la transición, y como ya te comenté, presentamos un nuevo curso y un nuevo curso, el de grado y el de posgrado, ahora ya no haciendo centro en la situación de pobreza, sino en la propia acción social profesional. La idea un poco es evaluar, digamos, nuestra acción social profesional en el marco ético-político del respeto de los derechos humanos en una sociedad democrática. La idea, y esta fue una de las, porque bueno, yo como siempre digo, aprendo yo más que todos, digamos, o por lo menos aprendo mucho, no sé cuánto aprende el resto. La verdad que la razón de ser, creo, una nuestra es disfrutar, aprender, bancarnos esa lucha dura del proceso, pero disfrutar mucho del resultado. Y bueno, y yo lo que llegué como a una conclusión de para qué sirve la universidad pública y para qué sirve el sistema público científico académico, y tenía que ver justamente con esto, con la tecnología y con los derechos humanos, que los tecnólogos tengan conciencia de los derechos humanos y tengan respeto por los derechos humanos, o por lo menos conciencia, pero que si forman parte del sistema público científico académico, como marca nuestra Constitución, bueno, nuestra obligación es respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. O sea, ser
unos promotores de los derechos humanos, pero en nuestro propio lugar, digamos, desde la tecnología. Bueno, en nuestro caso, en el curso lo que hacemos es evaluar nuestra acción social profesional teniendo en cuenta el derecho a la ciencia, el derecho al desarrollo y el derecho a la salud o el derecho al acceso a tecnologías sanitarias. El tema es, digamos, como miembro del sistema público científico académico, lo que proponemos es promover el desarrollo humano, diseñando estrategias de promover el derecho a la ciencia, el derecho al desarrollo y el derecho a la salud. Estas estrategias tienen que ver con facilitar, con mediar y con abogar, o sea, por esta, digamos, por el desarrollo humano, digamos, de promover los derechos humanos desde nuestra acción profesional. En este curso particularmente, o sea, lo que hacemos es, que es el título del curso del año que viene, digamos, que es evaluación de las tecnologías de las actividades científicas en ciencias naturales, utilizando un enfoque centrado en el desarrollo humano en salud, aportes para prevenir y enfrentar futuras pandemias. El tema era si estamos encerrados en nuestra casa, haciendo esta parodia de dar clases y todas estas virtuales. Bueno, por lo menos si nos da bronca un poquito esto, si nos parece una locura, bueno, discutamos sobre esto, digamos, que creo que para mí era lo único en que me llamaba la atención hablar, digamos. Así que bueno, y el tema, cuando por ahí el eje fundamental y es sobre los chicos evalúan mucho en este cierre, que es el TP3 que van a presentar ahora, que es, digamos, ya no evaluar nuestra acción social profesional, nuestra tarea cotidiana, nuestras tecnologías, desde el punto de vista instrumental, desde el punto de vista de esta relación sujeto-objeto, sino desde un punto de vista interactivo, digamos. O sea, desde el punto de vista que tiene que ver, que es propio de nuestra comunidad científica, que no somos personas aisladas, sino que somos una comunidad, y es tan importante nuestra tarea de experimentar como nuestra tarea de compartir, criticar y legitimar nuestros conocimientos, digamos. Y bueno, y en ese marco de convivencia de la comunidad científica, que se puede estirar a un marco de convivencia de toda la comunidad, porque ya la propuesta nuestra es que la comunidad científica es ilimitada, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido también evaluar a las tecnologías científicas. O sea, ya no solo por ser más chiquito, por ser lo más rápido, por ser lo más preciso, por ser lo más exacto, sino tener en cuenta que eso, digamos, esas características tienen que estar, tienen que respetar, digamos, las libertades de las personas como normas de convivencia dentro de nuestra comunidad científica. Nosotros, en ese sentido, hacemos hincapié en las libertades de oportunidad, de acceso a estas tecnologías, digamos, tanto del derecho a la ciencia, de participar de la ciencia, de participar de los beneficios de la ciencia, como ¿cómo? Sí, dale. Un segundito. Sí. Así que bueno. Bien, ahora yo termino con esto. Y la idea es que cada uno de ustedes le haga como una presentación rápida, digamos, de lo que vio y fundamentalmente de las preguntas que le generó. Así le disparamos a Gaby eso. Así que bueno, perfecto, Gaby. Entonces, la idea es, digamos, o sea, básicamente eso, digamos, entender que si hay una tecnología, que si hay una propuesta científica, una afirmación científica, no solo hay un hecho, una cuestión instrumental, un plan de acción específico, sino que hay personas, digamos.
y las normas de convivencia de esas personas, digamos, bueno, es un aspecto fundamental en el caso de la comunidad científica para generar el conocimiento, y de la sociedad en general es una, digamos, una cuestión política fundamental, donde nuevamente ser parte del Estado nos pone en una posición, digamos, de, en este caso, respeto a los derechos humanos. Así que bueno, ellos hicieron un par de trabajos, en uno viendo el tema del derecho al acceso de tecnologías sanitarias en pandemia, un segundo vinculado a la acción social profesional y cómo respeta este derecho a la ciencia y al acceso al conocimiento y a los beneficios de la ciencia, y al derecho al desarrollo, fundamentalmente entendido desde el punto de vista de la responsabilidad de cuando uno innova, que los científicos estamos en eso, lo podemos hacer, pero con el compromiso y con la responsabilidad social, económica y ambiental de no generar daño. O sea, una acción científica sostenible. Y más si queremos hacer aporte a una situación de pandemia, no empeorarlas, digamos, con nuestro aporte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos viviendo, digamos, el estado actual es un derivado, digamos, de la crisis, digamos, ambiental, ecológica, bueno, y social y económica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar esto, lo que hicieron fue leer un artículo de la página Argentina GOPAR, donde se presenta un hallazgo científico del sistema público científico académico, y se lo difunde en la sociedad. Y un poco la idea ahora es que acá los compañeros te comenten un poco, digamos, qué artículo vieron y qué preguntas les generó el artículo ese, digamos, como para, bueno, después ver, a ver qué te dispara a vos esto, Gaby. Así que bueno, no sé, si quieren, vamos por orden alfabético. Lo tenemos a Federico. ¿Querés empezar vos, Federico? Dale. Recuerden, 5 minutitos ahí cortito, cosa de que dejemos tiempo a dar. Díganme si se ve. Bien. Se ve, Fede. ¿Se ve completo? Sí. Sí. Bueno, perfecto. A nosotros nos tocó en este tercer trabajo práctico analizar el artículo que dijo Luis, que básicamente trataba del desarrollo de la primera vacuna argentina contra el coronavirus. Esto tuvo lugar en enero de este año, a principio de este año. Y bueno, como primer ejercicio nos pedía describir un poco más o menos el hallazgo científico, que fue el desarrollo de la primera vacuna. El grupo científico lo desarrolló Juliana Casataro y colaboradores. Esto tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín. Y el agente financiador del proyecto fue la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El primer ejercicio pedía mencionar aspectos positivos, digamos, de lo que fue en la noticia, aspectos que estén de forma explícita y algunos que nosotros detectemos implícitamente. Yo señalé un montón. Para no demorar mucho, les voy a mencionar muy por encima, que es desarrollo de la primera vacuna de origen argentino contra el COVID, inversión por parte del Estado con el objetivo de garantizar el derecho a la vida y a la salud, una retribución tangible en el ámbito de la salud de la ciencia argentina hacia la sociedad de la cual forma parte, la posibilidad de administrar vacunas en Argentina a personas que no tengan la posibilidad de recibir dosis de vacunas importadas, una producción de dosis de vacunas contra el COVID que tengan ventajas de costo económicas en su producción y de logística también, la articulación de un programa de desarrollo científico-tecnológico entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, CONICET,
y la unidad de coronavirus con un resultado exitoso, la vinculación del equipo de investigación con empresas de capital argentino, orientada a dar inicio a la fase clínica, porque hasta ese momento se había desarrollado la fase preclínica, pero con esta empresa se iniciaría la fase clínica del desarrollo de la vacuna con una consecuente generación de puestos de trabajo en el sector privado. Potencial transferencia de conocimientos y tecnologías sanitarias hacia países en vías de desarrollo y subdesarrollados, y la vinculación entre el grupo desarrollador de la vacuna con diferentes grupos de vigilancia genómica orientado a disponer de una mejor información sobre las variantes que circulan en Argentina y poder predecir cómo será la respuesta inmune de futuras vacunas. En el ejercicio 2 se nos preguntaba básicamente si lo que nosotros habíamos leído en el artículo respetaba ciertos derechos humanos básicos, como ser el derecho a la ciencia, el derecho al acceso a la salud y el derecho al desarrollo mediante actividades sostenibles. En todos los casos me generó cierta duda, o sea, yo puse que sí, pero hay ciertas cosas que un poco me hacen pensar que es un sí parcial. La fundamentación tiene que ver básicamente con que el desarrollo viene a partir de instituciones de origen estatal y que en teoría tienen una orientación y objetivos que apuntan más al desarrollo humano, al respeto de los derechos humanos y a la solución de problemáticas que tiene la sociedad. Entonces eso es como que hace pensar un poco más que se tiende a respetar derechos humanos, pero podría ser en algún caso que no. Esas cosas por ahí son discutibles, digamos. Y la parte por ahí que en la que Luis hizo más énfasis, que era la reflexión final, mi reflexión indica que el artículo analizado pone de manifiesto la importancia de vivir en una sociedad democrática en la cual una gran proporción de la ciencia es llevada a cabo en instituciones de carácter público, en las cuales, al menos en teoría, los trabajos de investigación tienen por objetivo mejorar la calidad de vida y promover un estado de bienestar para la sociedad. La pandemia por coronavirus puso en evidencia de forma muy concreta las dos caras que tiene la ciencia moderna, una disciplina capaz de salvar vidas por millones, de la misma forma que también es capaz de eliminarlas. El trabajo de investigación científica que respete el derecho humano a la vida y a la salud surge entonces como una necesidad vital, pero se hace cada vez más evidente que dicha ciencia también debe mostrar un carácter más democrático y abierto para que la humanidad toda, no solamente los que desarrollamos ciencia, sino todas las otras personas, sean capaces de entender e interpretar e interpelar los paradigmas que rigen la ciencia y los objetivos que persigue. Más aún cuando el ritmo de los desarrollos tecnológicos se encuentran tan acelerados que las mismas personas a veces parecemos no comprender completamente las tecnologías y sus verdaderos potenciales, tanto positivos como negativos. Del mismo modo, y teniendo en cuenta el ritmo alarmante de contaminación ambiental en todo el planeta, de erosión de los suelos y proceso de cambio climático, el desarrollo de la ciencia a nivel global debe necesariamente evolucionar hacia una forma sostenible de ser llevada a cabo. El respeto hacia la naturaleza, el medio ambiente y los seres vivos se erige independientemente de la orientación moral como una obligación social. Y entonces ahí me surgieron algunos interrogantes, puse algunos, tengo muchas más cuestiones, pero yo me planteé, la investigación científica llevada a cabo en instituciones de carácter público siempre respeta los derechos humanos de acceso a la ciencia y desarrollo de ciencia sostenible. ¿Cuál es el rol de las empresas privadas en el desarrollo de la ciencia? ¿Siempre debe ser visto con desconfianza? Y finalmente, los científicos que dedicamos nuestro trabajo a desarrollos científico-tecnológicos, ¿somos plenamente conscientes de los alcances, limitaciones, riesgos y potenciales usos no éticos de lo que desarrollamos? Bueno, básicamente es eso. Buenísimo, Federico. Valentina. Ahí voy. A ver,
que deje de compartir. Espérenme 2 segundos, por favor. Sí, sí. ¿Se ve la pantalla? Ahí está. Ahí está. Estaba tardando un poquito. Ahí está. Esta hora yo la veo también. Ay, listo, perfecto. Tenía un poco de delay. Bueno, como dijo Luigi, un poco lo que intentamos hacer en este trabajo número 3 fue evaluar una tecnología científica utilizando este enfoque más bien centrado en el desarrollo humano en salud. Y como te comentó Luigi, intentamos elaborar una reflexión sobre un artículo acerca de un hallazgo científico. A mí me tocó este de acá a la izquierda, que se trataba de la generación de kits de diagnóstico de detección de COVID. Fueron generados por una empresa de base científico-tecnológico en asociación con un laboratorio que se radicó en BioR, que es una aceleradora de proyectos tecnológicos en Rosario, y surgió como una asociación del IBR con la Oficina de Vinculación Tecnológica del CONICET Rosario, y obtuvo el financiamiento, bueno, de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Innovación a través de un fondo argentino sectorial. Los kits que generaron son estos que se ven acá en la imagen, que son kits de detección del SARS-CoV-2 por una técnica que es el Real-Time PCR. Y un poco lo que intentamos hacer en esta evaluación era un poco dilucidar, bueno, cuáles son los aspectos instrumentales más bien relacionados con los materiales, con lo técnico, como por ejemplo, bueno, el plazo máximo para la obtención de resultados son 6 meses, se detecta específicamente SARS-CoV-2 y un virus que causa la influencia, es decir, alta sensibilidad, alta especificidad, que es adaptable la técnica, por ejemplo, a todos los termocicladores de PCR en tiempo real, es decir, todas aquellas cuestiones que componen el proyecto desde el punto de vista instrumental. Pero también quisimos ver, ok, cómo este proyecto interacciona con otras personas. Cuál es esa relación sujeto con sujeto. Y bueno, que el proyecto lo que intenta es mejorar la capacidad nacional de controlar la pandemia, intenta revertir esa situación de país como importador de tecnología sanitaria, genera empleo, entre otras cuestiones, ¿sí? También, como comentaba Fede un poco, intentamos evaluar este artículo de acuerdo al respeto de los derechos humanos. Entonces nos preguntamos, ok, este proyecto cumple con el derecho a la ciencia, involucrando, bueno, la universalidad en participación en desarrollo y sus beneficios. Y la verdad es que no desde el punto de vista que el desarrollo y la fabricación de los kits fueron dados por una empresa privada, están bajo patente, se convirtió en un desarrollo sanitario económico y no en una tecnología de código abierto, si bien persigue el objetivo de mejorar, por así decirlo, el acceso a la salud frente a el control de la pandemia, ¿sí? Después nos preguntamos, ok, entonces cumple con el derecho a la salud al aportar la universalización del acceso a las tecnologías sanitarias. Y la verdad es que tampoco, porque desconocemos el precio del kit, la forma, los lugares de distribución, la comercialización, los aspectos relacionados a que la técnica se puede reproducir, porque no tenemos el fundamento de la técnica en sí. No sabemos la bioseguridad asociada a la fabricación de estos kits. Y adicionalmente, si tuviésemos el paso a paso, necesitaríamos equipamiento específico para llevar a cabo la técnica y conocimiento sobre su uso. Entonces, todos estos aspectos relacionados a contextos sociales, a la disponibilidad, a la accesibilidad, a la asequibilidad, hacen que el proyecto en cuestión pierda ese respeto al derecho a la salud. Y en cuanto al derecho al desarrollo en el sentido de actividades sostenibles, la verdad es que no sabemos si se aplicaron conceptos sostenibles a la hora de pensar el kit, de fabricarlo, de comercializarlo, de distribuirlo. Entonces, el proyecto en sí plantea mejorar la capacidad del país para dar respuesta a diagnóstico a la pandemia, plantea obtener resultados en tiempos cortos, plantea posibilidades de revertir la situación nacional de importador de tecnologías. Y yo me digo que todo esto lo pongo en jaque y en duda porque justamente los kits están bajo patente, no son tecnología de código abierto, los equipamientos no están al alcance de todas las personas, desconocemos mucha información sobre el kit, desconocemos la fundamentación, si se aplicaron conceptos sostenibles, no. Entonces, todo esto me lleva a pensar, ¿se tienen en cuenta las libertades de oportunidad y de proceso relacionadas con los derechos humanos? Y para poder responder estas preguntas me surgieron un montón de otros interrogantes, como por ejemplo, ¿la compañía cuenta con alguna certificación de sostenibilidad y de calidad? ¿Cómo es esa exportación de la que hablan? ¿Va a ser igual para todos los países? ¿En qué se basará? ¿Cuáles van a ser las condiciones de venta? ¿Se va a difundir la información relativa a los kits o no? ¿Y por qué medio se va a difundir esa información?
¿O cómo se puede asegurar la reproducibilidad de una técnica si ni siquiera se tiene el fundamento y tampoco se puede asegurar el acceso al equipamiento necesario para poder llevarla a cabo? ¿Se tienen en cuenta conceptos de desarrollo sostenible, conceptos de ciclo de vida, entre tantos otros interrogantes que me parece que tenemos que empezar a pensar a la hora de hacer nuestros propios proyectos también? Así que bueno, era eso y con eso termino. Quería hacerla cortita. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sofi. ¿Me escuchan? Hola. Ah, listo. Sí, se ve re bien y se escucha bien. Bueno, ahí la pongo en pantalla completa entonces. ¿Se puso o no? Ahí está, ahora sí. Bueno, el hallazgo científico que me tocó en el artículo es el Ella Chem Strip y fue llevado adelante por investigadores de la Universidad de San Martín y por la Universidad de Quilmes, que además cuentan con 2 pymes tecnológicas, una fundada desde la USAM, que es la Chemtest, y una de base tecnológica creada por la Universidad de Quilmes, que es la de productos biológicos. Y bueno, este kit es, dentro de sus facilidades, digamos, es que no requiere demasiado equipamiento, es muy simple, cuenta de 2 pasos, un paso de amplificación isotérmica y un paso de detección con unas tiritas reactivas que van a cambiar de color dependiendo si está presente o no el ARN viral. Entonces, lo primero que hicimos es evaluar algunos aspectos positivos del ensayo que menciono en estas diapositivas, como por ejemplo que tiene esa sensibilidad, que los resultados son 4 veces más rápidos que los del RT-PCR, que no requiere equipamiento costoso y sofisticado. Y lo que hicimos fue separarlos en si son instrumentales, es decir, si la relación es objeto-sujeto, o si son interactivos, es decir, si la relación es sujeto con sujeto. Y en la clase de consulta de ayer llegamos a la conclusión de que siempre que es instrumental termina habiendo una vinculación con la interactividad, digamos. Siempre hay oculto una relación sujeto con sujeto. Por ejemplo, si tomo uno cualquiera, no sé, el que tiene 80% de componentes nacionales, hay una clara evidencia instrumental, pero detrás de todo eso hay un mayor movimiento económico, hay nuevos puestos de trabajo. Todo eso está vinculado a la relación sujeto con sujeto. Entonces esa fue como el primer hallazgo, digamos, dentro del kit y del análisis que hicimos. Después, bueno, lo que decía es que está financiado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y por la Agencia de I+D+I. Y lo que no decía era que la patente estaba en trámite, que la marca está registrada y que no especifica nada sobre lo que tienen las reacciones adentro, es decir, no hay especificaciones sobre cuál es el diluyente, qué tiene la mix ELA ni la mix enzimática. Entonces esto hace que no sea reproducible universalmente y que no puedan yo sugerirle mejoras, o sea, no podamos sugerirle mejoras. Entonces cuando se hace la evaluación de la tecnología de producto y de proceso en relación a todo lo que es de seguridad, reproducibilidad, control de calidad, o sea, a nivel libertad de oportunidad y libertad de proceso, vemos que realmente no hay un respeto al derecho de la ciencia. Eso por un lado. Después, ellos mencionan en el artículo que se entregaron un montón de kits a diferentes hospitales en diferentes lugares del país, pero el tema es si esos kits fueron donados a voluntad por la empresa. No, en realidad el Estado los pagó, entonces el Estado pagó por algo que financió. Es como que ¿de quién es el beneficio ahí? ¿Por qué se genera ese negocio en la pandemia, digamos, con financiación del Estado? Y después, bueno, queda la duda abierta de si llegó al alcance de todos, porque de vuelta lo que hablábamos con el grupo en la consulta es esto, es decir, si hubiera sido donado voluntad, tal vez esa plata podría haberse puesto en termobloques, que son equipamientos sencillos y podría haber llegado a más gente si todos tenían un termobloque para poder procesar este kit y esas muestras.
Entonces, otra vez, no está respetado el derecho al acceso a la salud. Y, de nuevo, hablando de lo sostenible, o sea, el derecho al desarrollo sostenible, tenemos esto que en la página web decía que se tenía en cuenta el medio ambiente a la hora de trabajar, pero bueno, viene en una caja que tiene un montón de tubos de plástico, todo plástico y cartón, y no hay en ningún lado una especificación de cómo descartarlo, cuál es la mejor forma de hacerlo, la marca de carbono que deja su producción. O sea, es realmente sostenible si uno tiene en cuenta la cantidad de desperdicios que genera. Esas son algunas de las cuestiones. Y después, es como la paradoja, digamos, yo trabajo haciendo detección de COVID en el Hospital Provincial de Rosario, y bueno, esos son nuestros desperdicios. Nosotros trabajamos con kits que nos llegan de la provincia, a los cuales no tenemos posibilidad de cambiar. O sea, esas son licitaciones que llegan y nosotros usamos, a veces son más sensibles, a veces son menos sensibles, a veces vienen para más cantidad de reacciones, por lo que gastamos menos tubos, a veces no. Esos son todos los Falcon que se tienen que usar y descartar en el momento. O sea, hay mucha contaminación y mucho que se pone en juego de lo que acabo de decir antes. Así que bueno, ese era como el cierre. Y después, como conclusión personal de lo que me llevó el curso, los quería invitar a jugar un juego. No sé si me queda tiempo todavía, lo hago rápido. Sí, dale. Me gustaría que elijan un color, si se animan. ¿Hay que decirlo en voz alta? Sí. Yo quiero el rojo, Sofía. Verde. Bien, bueno, listo, muchas gracias. Ya, Amarillo. bien, gracias, Fede. Yo azul entonces. Bien, bueno, entonces, como la reflexión de esta diapositiva es esto que me pasó a mí con el curso, es decir, bueno, nosotros nos piden que elijamos algo y elegimos dentro de las posibilidades que creemos que existen, pero en realidad nunca nos preguntamos, che, Sofi, ¿pero a qué vamos a jugar para saber qué elegir? O, ¿cuáles son las opciones de colores entre las que tengo que elegir? Porque yo no les dije, elijan un color dentro de esos 4. Pero está como supuesto que debería ser así, ¿no? Como que quedó entredicho, pero en realidad no. Entonces, bueno, esa es la conclusión de lo que me llevo del curso. Todo esto, otro que hay para ver y que por ahí, o todas estas cuestiones para preguntarse que antes de hacerlo no los veía. Y ya está, gracias. Me encantó, Sofi, gracias. La verdad que Muy buena, es Sofi. emocionante eso. Bueno, Así que bueno, gracias. gracias. Bueno, también. Bueno, no voy a tener final, perdón. Bueno, comparto toda la pantalla porque si no... Y faltó un meme, Gaby, que compartió Sofi sobre esto de gastar plástico, que está buenísimo, sobre el laboratorio. Después te lo paso, digamos, y fue uno que mandó, que tiene que ver con el relato este, que está buenísimo. ¿Se ve bien ahí? Sí, Cami. Sí. Bueno, empiezo entonces. Bueno, el artículo que me tocó a mí era un artículo en el cual se hablaba de un proyecto que encararon la Universidad Nacional de Cuyo junto con el laboratorio Wiener de acá de Rosario para también producir kits para la detección de COVID. Lo hicieron en un proyecto financiado por el FONARSEC dentro del llamado especial Kits COVID-19. Y bueno, lo que hicieron básicamente fue desarrollar un test rápido inmunocromatográfico de lectura visual para la detección cualitativa de antígenos del virus de SARS-CoV-2. Bien, luego hice el análisis de los aspectos positivos, tanto instrumentales como interactivos, del artículo, del hallazgo, ¿sí? Y bueno, había algunos instrumentales en cuanto a que el kit permite la obtención de resultados en forma rápida, que son útiles durante los primeros días de contagio de los pacientes y que presentan síntomas. Por otro lado, que es de lectura visual, entonces permite la detección cualitativa de los antígenos del COVID, lo cual a su vez deriva en que se logra llevar los testeos más allá de los centros de salud, ¿sí? Porque no necesito, como en el caso... en otros casos sí una PCR, sino que simplemente con el kit puedo hacer la detección.
Y por otro lado destaqué algunos aspectos, sí, que ya no era tan clara la distinción entre lo que era instrumental e interactivo, también relacionado con lo que estuvo diciendo Sofía antes. Entonces, bueno, tienen esas dos caras, digamos, en el sentido, bueno, el primero era que con la financiación de este tipo de proyectos se busca lograr capacidades nacionales de investigación y desarrollo, se busca a su vez la industrialización de desarrollos tecnológicos y la ampliación de la capacidad productiva de este insumo, ¿sí? De los kits. Cabe destacar que principalmente estos tres aspectos, sí, yo los puse como positivos, pero van a ser positivos en cuanto se cumplan ciertas condiciones, ¿sí? Que bueno, las voy a desarrollar más adelante. Bueno, ya yendo al respeto, sí, al derecho a la ciencia, al acceso a la salud y al desarrollo sostenible. En relación al derecho a la ciencia, yo a diferencia de Sofi no encontré en internet, digamos, un manual técnico del kit, ¿sí? que diera las indicaciones para poder reproducir justamente el kit. Por lo tanto, podríamos decir que no se respeta el derecho a la ciencia porque no tengo acceso al conocimiento, ¿sí? Las características técnicas del kit, no lo puedo reproducir, tampoco lo puedo modificar o mejorarlo, ¿sí? En relación al derecho al acceso a la salud, el artículo se aclara que el laboratorio va a donar, ¿sí? Una determinada cantidad de kits a instituciones públicas, pero bueno, no se está garantizando ni que, digamos, ni que haya suficiente disponibilidad de kits para todas las personas que lo necesiten, ni que las personas tengan acceso, ni que se vayan a distribuir equitativamente. Entonces, bueno, se dejan muchas cosas, muchos blancos, digamos, que no se aclaran. Y por otro lado, en cuanto al desarrollo sostenible, en realidad yo puse sí, pero después lo pongo medio en duda, porque en realidad las bases del proyecto en el cual se enmarca, digamos, esta investigación, piden que digamos, que el desarrollo de la industria sea dentro de la Argentina, que se genere empleo de calidad, incluye lo que es la perspectiva de género, e incluso piden un plan de desarrollo ambiental, ¿sí? Por todos los impactos que puede generar el proyecto. Bien, y ya yendo a lo que es la reflexión de los aspectos interactivos ¿sí? que vimos antes, yo puse algunas frases del artículo, que por ejemplo la primera era que posibilita llevar los testeos más allá de los centros de salud y laboratorios de análisis clínicos. Bueno, pero deberíamos preguntarnos entonces si se va a asegurar el acceso de toda la población a este tipo de testeos. Estos proyectos entonces apuntan a elevar capacidades nacionales de investigación y desarrollo. Bueno, pero toda la sociedad va a tener acceso ¿sí? a los resultados y beneficios de estas investigaciones. Vamos a dar información, por ejemplo, a otros países sobre cómo generar los kits. En relación a que se busca la industrialización de desarrollos tecnológicos, bueno, realmente se va a respetar ¿sí? los criterios de desarrollo sostenible, se va a generar empleo de calidad. Y en relación a la ampliación de la capacidad productiva de este insumo, bueno, nuevamente los kits se van a distribuir equitativamente. En este sentido, y algo que ya estuvo dando vueltas hoy, digamos, es que nuevamente corremos el riesgo de que los beneficios generados en desarrollo científico financiados con fondos públicos terminen llegando únicamente a una pequeña fracción de la población. ¿Sí? Entonces, me pregunto, me cuestiono como investigadores si no tenemos el deber de modificarlo. Ahora también me pregunto, bueno, ¿podemos hacerlo? ¿Cuán inmersos estamos nosotros y el sistema científico académico en el sistema capitalista? ¿Sí? ¿Cuán difícil es hacernos a un lado y poder cambiar las cosas? Y por otro lado, una reflexión, bueno, que me llegó bastante a lo largo de todo el curso, que fuimos viendo más que nada en relación a la pandemia, que bueno, durante la pandemia nos encontramos en uno de los momentos más vulnerables de la humanidad y sin embargo los intereses económicos siempre continúan estando por sobre los derechos a la salud, al desarrollo y la ciencia. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a ver a la salud, al ambiente como un negocio y si hasta cuándo vamos a seguir aportando al desarrollo de más pandemias? Bueno, con eso ya concluiría. Bueno, buenísimo. Un aplauso para todos, la verdad que muy agradecido. Sigo aprendiendo a full, así que contento. Muy contento.
Así que bueno, Gaby, nada, vos ya en un ratito ya te está yendo, así que danos, digamos, un cierre hermoso a todo esto. Nada, primero, o sea, está buenísimo los trabajos que hicieron. Digo, me parece que son el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer también hoy, ¿no? Creo que es, digamos, en el contexto en el que estamos, un contexto de emergencia sanitaria, que ahora medio que aflojó, pero digamos, siempre aparece una nueva Omicron, una nueva Sigma, Delta, Epsilon, Kappa, Lambda, que, digamos, que lo vuelve a poner en jaque, y si no es coronavirus, será otro, digo, hubo otros virus SARS antes del SARS-CoV-2, y un poco, digamos, la emergencia de pandemias como esta, también es un poco reflejo de la forma en la que vivimos. Es interesante, nada, dato. Yo antes de venir para acá estuve leyendo los textos de la profesora, o sea, yo estuve en Harvard todo el cuatrimestre con una beca Fulbright. Personalmente, si tienen la posibilidad de aplicar a esa beca, se los recomiendo mucho, además. Es la beca Fulbright de estancias de 3 meses. Les va a quedar corta, pero bueno, es una experiencia muy buena. Y preparándome para la beca, leí un capítulo de un tipo súper interesante que se llama Andy Lacoste. El tipo tiene un libro nuevo que se llama Unprepared, pero el tipo habla de la preparación frente a los riesgos y la preparación frente a las catástrofes. Y leí un capítulo escrito en el 2016 sobre esto. ¿Estamos preparados para una nueva pandemia? Y es increíble, ¿no? Cómo estas cosas en algún punto se podían prever, o sea, se veía venir, o había la gente que trabaja estas cosas se veía venir, y son estas cosas que ponen un poco en jaque nuestras formas de vida, la forma en la que nos relacionamos, que construimos nuestros sentidos de ser en el mundo, y también ponen en jaque la forma en la que vivimos, la forma digamos, de acumulación, la forma en la que estructuramos, no sé, nuestros esquemas de vida y esquemas productivos en general. Algunos temas que me parecieron como salientes y como transversales, digamos, a todas las presentaciones. Por un lado, creo que uno de los temas más salientes que presentaron todos es el tema de la apropiación privada de lo público. Digo que es un tema como, es un gran tema, no es un pequeño tema, es un gran tema. Es un tema que está vigente desde lo que fue la ley Bayh-Dole. No sé si saben lo que es la ley Bayh-Dole, pero la ley Bayh-Dole es un momento como bioconstitucional, o sea, es el momento en el cual hay una ley en el 1980 en Estados Unidos, que es la que permite el patentamiento de un primer organismo, digamos, genéticamente modificado, realizado en una universidad con fondos públicos, y permite su apropiación privada. Por el momento que vos cerrás con patente, algo que se produce con fondos públicos. Y eso, digamos, de alguna manera, no sé si ustedes saben, pero el Día del Biotecnólogo, o biotecnóloga, conmemora la ley Bayh-Dole, ¿sí? Que es básicamente es este momento constitucional en el cual hay empieza a haber un uso privado y cerrado de algo que fue financiado con fondos públicos. Entonces, bueno, un poco la biotecnología en general está muy permeada por eso. Y esto apareció como un tema saliente de todos ustedes, que es, bueno, digo, todos estamos financiando esto, qué sé yo, por ejemplo, fueron trayendo el caso de PBL, el caso de Chemtest, el caso de Texmol. Digo, todas estas son empresas de base tecnológica cuyos sueldos son pagados por el CONICET, porque además conozco parte de los investigadores, digo, tienen nombre y apellido, digo, son sueldos que están pagados por el CONICET, con instalaciones que forman parte de instalaciones públicas. Pero hay alguien que se está apropiando de eso, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo digamos, que entra a jugar. Obviamente, por otro lado, digo, estos son bienes y servicios que los tiene que poder producir alguien. Y ahí necesitas inversión, necesitas capital, necesitas maquinaria, digo, y está bien al mismo tiempo que haya una empresa que dé puestos de trabajo y que permita producir todo esto. Al mismo tiempo, ¿de qué manera el aporte de los muchos, digo, no es una respuesta, es abrir nuevas preguntas.
de qué manera el aporte de los muchos es apropiado de alguna manera por algún poco, de qué manera esta apropiación de algún poco, que al mismo tiempo, digo, también pensando, digo, porque estoy muy cercana de gente de empresas nacionales argentinas, y digo, hoy por hoy tener una empresa en Argentina es hacer patria, digo, con los impuestos que tienen, con las dificultades de importación, con las dificultades para exportar, con las dificultades de dar trabajo mismo, eso también es hacer patria hoy por hoy. Y, digamos, y en muchos casos también viviendo bastante al costo, ¿sí? O trabajando como un poco casi sobre el umbral del punto de equilibrio y peleándose para no fundirse. Eso también es la realidad de las pymes argentinas. Entonces, como en esa tensión entre el aporte de los muchos, el beneficio de unos pocos, cómo se genera y cómo se generan estos mecanismos. Ahí hay otro punto que apareció, que lo mencionó, ¿quién había trabajado sobre la Chemistry? Pero que ya lo tengo, Sofía, que lo mencionó Sofía, que es muy interesante también, y que no es, por ejemplo, el caso por ejemplo, de Texmol. Yo hice un poco de relevamiento de qué había pasado con los subsidios de COVID, por eso los tengo como bastante vistos. En el caso de Texmol ganó un subsidio de la agencia en fondos concursables. El LHM Strip no. El LHM Strip, el COVIDAR, digamos, los kits que sacó Quilmes con USAM, que sacó el Leluar con la empresa el Laboratorio Lemes, y el kit que sacó Casará con el ICT Ministry, son fondos que fueron fondos de la asignación directa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación. O sea, fueron fondos de asignación directa que se dieron sin ningún tipo de transparencia. O sea, no sabemos cuánto se les dio, por qué a esas empresas y a esos laboratorios y no a otros. Entonces, se llamó a todos los laboratorios con capacidad de hacer esto y se les dio la guita. O se llamó, te conozco a vos, te conozco a vos, te conozco a vos, acá te pongo plata, no sabemos cuánta, acá te pongo plata, y además, después, tenés mecanismos de preferencia de compra del Estado, porque son fondos, o porque fueron financiados con fondos públicos. Pero ¿por qué esos laboratorios? ¿Por qué esas empresas? ¿Cómo se asociaron? ¿Y de qué manera quién acumula? ¿No? Todas esas cosas son cosas que se ponen en juego, que forman parte también de un problema, un problema democrático, puede ser un problema democrático de accountability. Digo, ahí no hubo una licitación. Estuve un poco siguiendo el tema porque me interesa, porque además quería un pesista que lo traje, porque me parecía muy importante, todavía no lo conseguí, la que conseguí está en otra. Pero bueno, digo, son temas muy, muy importantes también de accountability pública, ¿sí? De qué manera en un Estado democrático se asignan fondos arbitrarios en el medio de una emergencia sanitaria, con la excusa de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y eso también forma parte de un concepto más amplio de derechos humanos y forma parte de un derecho más amplio de derecho a la información. Que toda esta cosa de datos abiertos, gobierno abierto, también forma parte de tratar de buscar algunas formas más amplias de transparencia por parte del Estado y de generar como nada, una rendición de cuentas democrática. En estos casos que ustedes fueron mostrando, especialmente el caso que mostró Sofía, eso no existió. Sí, en el caso de Texmol, donde hubo fue parte de una competencia que se evaluó, ganaron unos proyectos, perdieron otros, listo. Ok, pero hay como una cosa un poquito más transparente. En el caso del es como dudosito, ¿sí? Entonces, toda esta parte de los mecanismos de asignación de fondos, que después aparecen calzados de mecanismos de compra del Estado, bueno, esas son cosas interesantes, ¿no? De por qué se eligen algunos, por qué se eligen a otros. Y de qué manera podemos también pensar como algunos mecanismos más democráticos. En esto me interesó mucho esto de la pregunta por la sustentabilidad de los materiales y de todos los tubitos que se utilizaron en pandemia. Lo cual fue todo un tema. Yo, nuevamente, aprendo mucho con mi amiga la loca del tupper. Y en su momento ella decía, bueno, nada, es una piba que es activista por el consumo zero waste, ¿sí? Para, digamos, evitar el desperdicio. Pero en algún momento apareció la pandemia y obviamente ella también le puso en jaque un montón de sus cosas. Hay cosas en las cuales podemos seguirlo utilizando, por ejemplo, barbijos reutilizables, etc. Pero después tenés, bueno,
¿no? Desde blisters de medicamentos hasta todos los tubitos que ustedes usan o que han usado para hacer los ensayos que requieren máxima esterilidad, bla, 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 bla. Y en este juego final que hizo Sofía al final, de bueno, estas son las opciones que se nos presentan. Bueno, la pregunta es, ¿hay otras paletas de colores con las cuales podamos jugar? Un poco, en la trayectoria de Luigi fue buscar esas otras paletas de colores. Digo, Luigi probablemente no lo cuente, pero lo puedo contar yo, que vi esa trayectoria. Y bueno, Luigi podía elegir azul, verde, amarillo, y eligió una paleta de cualquier otro color que no estaba dentro del menú. Y con eso hace 7, 8 años que Luigi, digamos, desde ese cambio, que Luigi empuja todos estos espacios y buscando todas estas otras paletas. Y en algún punto lo mismo pasa con los materiales, ¿no? Digo, uno dice, bueno, elijo este material porque es el que hay, porque es el que tengo, porque es el que está. También podemos preguntarnos, digo, si desde el consumo, ¿no? Desde la demanda de los consumidores, hoy por hoy tenemos cápsulas Nespresso, cápsulas Dolce Gusto biodegradables. Digo, ayer mi pareja me dice, me dijo nuestro amigo fulano que ahora, porque yo estaba muy molesta, a mi pareja le encanta la Nespresso, y yo me vuelvo loca con cada capsulita que tira, me flipa. Le compré las cápsulas reutilizables para llenar con café, no le gustaron. Bueno, es toda una tensión, ¿no? Y me dice, encontré la solución, nuestro amigo fulano encontró unas cápsulas biodegradables que se pueden compostar. O sea, me compostás el material de la cápsula con el café, lo metes en el compost. Y entonces es la solución para tu problema y para mi problema. Fabuloso. Sí, tenemos un conjunto de productores y probablemente investigadores que hayan hecho I+D para generar unas fucking cápsulas de compostable para la Nespresso, porque tenés consumidores que les gusta mucho el café y además no quieren los desperdicios, ¿por qué no podemos tener los tubos también? Digo, eso también forma parte de cambios culturales y problemas como, no digo desde la demanda, porque no quiero ser ofertista y demandista, pero sí desde cómo cambios culturales pueden llegar a impulsar, a pedir cosas que no están en el menú. Digo, como esta cosa de, bueno, yo tengo es como cuando Harry conoció a Sally, no sé si alguno vieron la película, bueno, Sally pide cosas que no están en el menú, y ella quiere esto de esta otra manera, digo, obviamente es una locura, porque a la gente que viene con el menú prearmado, bueno, nada, le molesta mucho que uno se salga del menú. Al mismo tiempo, empieza a haber demanda, empieza a haber presión para que las cosas puedan ser de otra manera. Y eso es un poco lo que hacemos desde los estudios sociales de ciencia y tecnología, poder abrir la caja negra de las cosas. ¿Por qué tenemos todos estos tubos descartables? Puede ser de otra forma. Digo, la gestión de la pandemia requiere esterilidad, sí. Requiere cosas al recontra vacío, en cápsula, con no sé qué, digo, sí. Ahora, podemos tener otro tipo de materiales, podemos pedirlos de otra manera, podemos pensar otras matrices de generación de instrumental de laboratorio que sean compliant con el medio ambiente, con el ambiente es una pregunta, con el ambiente. Bueno, sí, el problema es que alguien lo tiene que hacer. Hace un par de semanas fui a ver a unos amigos que estaban, digamos, una pareja argentina, él vino con la misma beca que yo, estábamos todos en Cambridge. Cambridge es, bueno, pegado a Boston, es muy Harvard. Y ellos tuvieron la visita de una mujer, una persona que era una conocida de ellos, bueno, una amiga de ellos, que tenía un auto eléctrico. La piba tenía un auto eléctrico que no era Tesla. Hoy por hoy el Tesla está por todos lados. Entonces todos los ricos con ambición de sustentabilidad se están comprando los Tesla, ¿sí? Tesla es una organización, tiene mucho poder. Si vos querés cargar tu Tesla, tenés un montón de estaciones de servicio que tienen espacio para cargar tu Tesla, con el socket, el coso para poder enchufar el Tesla, bueno, toda la movida, digamos, toda la infraestructura del Tesla está armada. La mina tenía un auto eléctrico genérico, no Tesla. Tardó en un viaje que tendría que haber hecho de 6 o 7 horas, la mujer tardó 13. ¿Por qué? Porque no tenía dónde cargar el coche. Bueno, todo esto forma parte de estas otras alternativas. De qué manera los sistemas tecnológicos se preparan, se pueden acondicionar, se pueden alinear, se pueden planificar para que las cosas funcionen de otra forma. Para que podamos tener matrices energéticas sin hidrocarburos, para que podamos tener matrices energéticas en las cuales
puedas tener un auto basado en electricidad cargado en un enchufe que no sea un Tesla, digo, porque también el Tesla es el Apple del coche con una pretensión de sustentabilidad, lo cual también te da cuenta que la búsqueda de sustentabilidad es un problema de gente con problemas resueltos, ¿sí? Porque si te estás preguntando por cómo composto y cómo y comprar un auto de Tesla, probablemente ninguno de nosotros probablemente lo pueda comprar, les deseo a ustedes que sí, pero probablemente no puede suceder. Digamos, si nosotros estamos teniendo este problema, ¿sí? Digamos, y termina siendo, este problema de la transición hacia búsquedas más sustentables termina siendo un problema de gente que tiene todo un conjunto de cosas resueltas. Bueno, nosotros tenemos que poder pensar esto de una manera mucho más amplia, ¿sí? En el cual todo el sistema pueda transicionar hacia formas más sostenibles. Y en esto que ustedes están planteando, hay un tema interesante, y no solo un tema interesante, hay una posibilidad interesante. Digo, por ejemplo, este problema que vos estás planteando, Sofía, es un tema súper interesante. ¿Cómo puedo transformar el material de laboratorio para que sea sostenible? ¿Se puede biodegradar? Digo, y eso es un problemón. Es un problemón y un temón y una gran oportunidad también. No te quiero dar oportunidades de negocio, pero es una gran oportunidad de cosas para pensar, ¿sí? Y que son cosas que, digamos, que desde la universidad también pueden surgir esas posibilidades, ¿sí? Que también después uno puede pensar, bueno, dejas el conocimiento abierto o no, si lo cerras o no, son cosas también a pensar. Una vez que tiene el conocimiento, después uno decide si lo cierra o no lo cierra. Pues son decisiones que se toma uno cuando uno tiene ya el conocimiento. Pero bueno, son todas cosas que está bueno de pensar, de las cosas que son y por qué ciertas cosas tienen sentido en determinado espacio, y cómo las cosas deberían cambiar para que otras alternativas tengan sentido, para que otras alternativas puedan funcionar mejor en estos otros espacios. Después, otro tema transversal que ustedes fueron mencionando es el tema del acceso a la población a la salud. Es el acceso a la población a los kits. Y en eso, digamos, yo lo vi mucho también en mi trabajo, como una centralidad en los kits, una centralidad en el dispositivo técnico que permite hacer un testeo, que permite detectar tal cosa. La realidad es que en algún punto ese dispositivo técnico no es nada sin un sistema de salud amplio, sin infraestructura sanitaria, sin un sistema de compra pública, sin un sistema de distribución. Si yo tengo hospitales, no digo en el medio de Santiago del Estero, si yo tengo hospitales a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, no sé, Tristán Suárez, San Isidro Casanova, qué sé yo, digo, acá, ¿no? Digo, media hora, 45 minutos de mi casa, yo en el centro de la ciudad. Digo, si yo tengo hospitales ahí que no tienen acceso a insumos, por más kits que tenga la población no tiene acceso a la salud. Entonces, estos kits, digamos, estos elementos específicos, no son visos como en su capacidad, en su agencia, la capacidad que tienen esos kits de generar alguna forma de acceso a la salud, no son nada si yo no puedo pensar en infraestructuras más amplias. Yo no puedo pensar en la calidad de nuestra infraestructura sanitaria. Digo, y vos le vas a decir a una persona, ok, te detecto, tenés COVID. ¿Y esa persona después qué hace? Esa persona después vuelve a una casa hacinada, en la que viven 10 personas en una pieza, y básicamente se contagian todos de COVID. Y eso es un poco la realidad con la que vino lidiando Luigi todos estos años, ¿no? Pre-pandemia, cuando todavía la pandemia no era un problema, y el problema era el agua. Era el agua, la nutrición, las condiciones de vida de la gente, la pobreza de la gente. Pero en este tema, digamos, qué difícil es poder gestionar, una pandemia en Argentina y en Alemania o en la India es diferente, porque ahí ya no es un problema de acceso al kit. Digo, ¿qué pasa si yo tengo una casa en la que tengo 10 personas y no puedo aislar a la gente? Digo, se contagió uno, se contagiaron todos, por eso, digamos, todos los barrios vulnerables fueron los primeros en caer con COVID. Porque en ese punto hay una desigualdad. Te digo, esta enfermedad en particular, digamos, esta pandemia, tuvo, digamos, efectos en clave de desigualdad. Y que no podemos pensar, entonces, en esos kits disociados de todo el entramado de atención sanitaria, del todo el entramado de transporte que nos permite acercarnos a un entramado de atención sanitaria. Digo, si yo no tengo transporte, ¿cómo llego a testearme?
si vivo en el medio de, no sé, un pueblo rural en Punta Indio, en Chaco, ¿cómo voy a testear? Digo, ya al punto, el kit es el último de sus problemas, porque ni siquiera llego al hospital. Entonces, ese tema, digamos, también permite pensar las cosas más amplias, permite pensar en cómo cada una de nuestras acciones se inserta en un tramado mucho más grande. Digamos, y cómo juega todo ese sistema digamos, y qué puntos uno tiene que poder tomar en ese sistema. Otro punto que ustedes fueron tomando también es el tema del empleo de calidad. ¿Sí? El tema del empleo de calidad es algo que yo vengo viendo mucho en el discurso de la bioeconomía, es un discurso que está mucho en la sociedad del conocimiento, el discurso de la sociedad del conocimiento, no repito ese discurso, simplemente lo tomo entre comillas, ¿no? Y en el discurso de la bioeconomía también, que bueno, digamos, se termina pensando este empleo de calidad como una especie de efecto derrame de, bueno, entonces tengo empresas, tengo conocimiento, ese conocimiento va a generar empresas y esas empresas van a dar empleo de calidad. Ahora, efectivamente, veamos, pensemos, que si uno se pone a ver las estructuras de las empresas de, no sé, de Texmol, o de, bueno, no es el caso de Vienna, es una empresa de muchos años, y sí da mucho trabajo, es una empresa enorme en Rosario, pero pensamos, por ejemplo, en el caso de la Chemstrip, ¿cuántos empleados efectivamente tienen? ¿Cuántos empleados tiene de Texmol que no sean pagados por CONICET? ¿Y cuántas personas efectivamente pueden efectivamente ser contratadas? ¿Cuántas personas generan, digamos, cuánto trabajo genuino realmente es eso? Y en algún punto se generan como esta especie de mitos, ¿no? Del efecto derrame y de la generación de trabajo al final del pipe. Y al mismo tiempo tenés un montón de políticas de empleo que básicamente lo que están haciendo es que la gente no quiera tomar empleados. La mayor parte de las empresas no quieren tomar empleados hoy, porque son un hazard, porque digamos, es peligroso para la propia empresa. Entonces, vos también tenés que tener políticas productivas que permitan esto, que permitan y que lo fomenten. Entonces, no puedes tener políticas de investigación o políticas de innovación que estén disociadas de políticas económicas, que estén disociadas de políticas productivas, de fomento al sistema, digamos, de reactivación genuina del sistema. Y el último punto que me parece muy clave, ustedes fueron tirando cosas, la verdad que buenísimas, pero el otro punto que también es muy clave, que ustedes fueron tirando como punto transversal, es la relación entre la ciencia, los estados y los mercados, ¿no? ¿Cómo se vincula? ¿Cuáles son las dinámicas que se generan entre el Estado, el mercado y la ciencia? ¿De qué manera, digamos, la ciencia forma parte de un engranaje mucho más amplio dentro de un modelo neoliberal que jugó para que hasta hace muchos años después quedó como post-neoliberal, pero en última instancia no deja de serlo, no se termina de cuestionar. ¿Sí? Entonces forma parte como de este entramado quizás más amplio y de cuál es el rol de este Estado en crear mercados, en regular los mercados y en orientar en algún punto esos mercados, ¿no? Y cuál es el rol del conjunto del conocimiento orientado hacia eso y de qué manera uno puede tener, por ejemplo, un rol mucho más activo por parte del Estado. Ahora se está hablando mucho de las políticas orientadas por misión. Dices, bueno, ¿de qué manera el Estado puede cubrir un rol mucho más significativo? No como en como de orientador o de cubrir los baches. Se habla mucho de que el Estado cubre como los desequilibrios del sistema, ¿no? El mercado se regula solo y el Estado entra para cubrir los momentos, las fallas del mercado. Y ahora se está hablando de cómo el Estado puede efectivamente moldear caminos, puede moldear los actores, moldear el sistema, orientado hacia objetivos concretos de resolución de problemas de desarrollo. Bueno, ¿de qué manera esto se puede pensar dentro de una estrategia mucho más amplia? En el cual efectivamente, digamos, podamos unir todas estas cosas, podemos unir capacidades científicas y que esto que ustedes presentaron hoy no sean islas. Hoy por hoy son islas. Lo que esto que ustedes presentaron hoy no sean islas, sino que sea parte más coordinada de una política del Estado, un Estado presente, pero que se puede orientar efectivamente a resolver las problemáticas sociales desde el desarrollo del kit hasta asegurarse que ese kit testee a la persona y que esa persona pueda tener el aislamiento que necesita, el tratamiento que necesita para poder curarse de un COVID. ¿Sí? No sé, me fui un poco de madre, pero bueno, había como muchos puntos transversales muy interesantes que fueron trayendo todos. No sé Luigi, si
me quedó algo pendiente o algo en el tintero, No, pero bueno, como devolución medio general. no, o sea, yo creo que nada, que dejaste todo en la cancha, Gaby, como siempre. Espero que esa voz, no, o sea, nada, que te veo contenta, porque, o sea, lo haces esto con mucha alegría, así que espero que la alegría te ayude a que la voz esté pronto rápido. Y no sé, si quieren hacer una pequeña devolución o agradecimiento acá a los compañeros, les paso la palabra, digamos. Un saludo de despedida, digamos, acá. O si les sirve también, digamos, si les sirve de algo, si hay alguna inquietud que les quede, no sé, estoy abierta a seguir charlando. Bueno, dale. Entonces háganle preguntas si quieren. Dale. Yo la verdad que es súper interesante todo lo que dijiste. Una cosa que me quedó así como picando, vos dijiste de los tubos compostables y que en realidad vos, o sea, más allá de la generación de los tubos compostables, necesitas plantas de compost para que te lo gestionen. Y que, por ejemplo, acá en Rosario, si bien tenemos una, no llegan todos los residuos ahí. Entonces es como que ahí te empezás a dar cuenta como, digamos, necesitas generar todo el sistema y toda la gestión en una ciudad y en el país para poder, digamos, que la producción de ese tubo tenga sentido, porque si no capaz que gasto más en producir un tubo biodegradable, pero después no termina siendo biodegradable o termina tardando lo mismo que un tubo común, porque necesita realmente llegar a las temperaturas de compostaje. Bueno, eso es primero, eso es un temón. Me pareció hermoso que lo hayan traído a colación. La verdad que o sea, como no es algo que lo haya pensado antes, en algún momento con esta amiga mía lo hemos charlado, bueno, nos interesan obviamente muchos estos temas, pero no deja de ser un temón interesantísimo para que lo puedan, digo, piensen en la cantidad de tubos que podrían ahorrarse y de plástico que se podría evitar, plástico de un solo uso que se podría evitar con algo así, que no es solamente, nuevamente, no es una solución técnica, no es solamente qué polímeros o biopolímeros necesito para hacer ese tubo. Es todo lo que vos estás diciendo, es cómo hago el tubo, cómo distribuyo el tubo, cómo recolecto los tubos, porque además son tubos que quizás hasta tenían material patógeno. Digo, no sé, vemos, hay que ver como circuitos distribuidos, cómo tengo un sistema de recolección específico de esto, cómo tengo una planta de compostaje y las bacterias que necesito para poder compostar eso específicamente. Digo, pero todo eso forma parte de un sistema tecnológico maravilloso que podrían inventar. Digo, porque no les quiero asignar la responsabilidad, pero qué fabulosa idea surgió acá. Digo, y ustedes, digo, incluso como ciudad, ustedes tienen una ciudad muy fuerte, a mí me gusta mucho Rosario, pero tienen una ciudad muy fuerte, tienen una presencia municipal muy interesante, con un involucramiento interesante, tienen todo lo que son ahí, o sea, ahí tienen un polo tecnológico, digo, quizás ahí hay un espacio de articulación, pero esa articulación no es tecnológica necesariamente, es social, ¿no? De poder convencer voluntades de que quizás esto es algo que valga la pena y es una iniciativa muy interesante que puede llegar a salir de la facultad de ustedes, de hecho, y que puede resolver el problema de mucha gente. Pero está bueno eso, ¿no? Ver, el problema no es el tubo, el problema es todo lo que está alrededor del tubo y que efectivamente lograría que ese tubo cubra o cumpla como su función de ser un tubo efectivamente biodegradable. Pues las bolsas biodegradables o compostables no se compostan y no se biodegradan si no las estoy compostando. O sea, no es que mágicamente desaparecen de la tierra. Si yo las tiro con residuo común, simplemente sigue quedando ahí, como residuo común, generando metano. O gases variopintos, ustedes saben más de esto que yo. Nada, digo, perdón, me callo. Pero piénsenlo. Bueno, sigan adelante con preguntas o comentarios o saludos sobre lo que dijo Gaby. No, yo, bueno, agradecer básicamente tu tiempo, Gaby, la verdad, un montón de aportes de muchos temas muy variados, así que hay ahí para trabajar un montón. Y a mí siempre por ahí, si bien la cuestión ambiental yo mencioné también la parte ambiental, yo lo que noto es que en estos últimos años, yo soy de Santa Fe, pero hace unos años me vine acá a Rosario.
y lo que noto es que están surgiendo gran cantidad de empresas de base tecnológica salidas u originadas en la universidad pública. Y ahí es como que a la gente depende de cómo le hables o cómo le presentes el fenómeno, se indigna o se alegra, porque si vos le decís que de repente hay personas particulares que están comerciando con cosas salidas de la universidad pública, te dicen que mal. Pero si vos le decís, bueno, parte de eso, o sea, tiene que haber convenios con CONICET o con las universidades donde exista un porcentaje de la ganancia a perpetuidad que vuelva a las instituciones públicas, y te dicen, qué bien. Entonces es como que es una cuestión compleja que me parece que acá en Argentina todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, ahí también hay muchos, además, eso, digamos, que vos decís así es, y de qué manera esto de qué manera esto vuelve a lo público, ¿no? Ahora, por ejemplo, está como muy con ese tema de la aceleración de las empresas de base tecnológica. Yo estoy viendo unas empresas de base tecnológica que tienen unos proyectos preciosos, pero obviamente, digamos, el inicio de esos proyectos son investigaciones financiadas públicamente, que son empresas que apuntan a convertirse en startups con perspectiva global, lo cual está buenísimo. Después vos por ahí vendés esta startup a alguien, un poco en algún punto eso es lo que buscan hacer, digo, tener inversores que vienen con capital de riesgo y invierten en esas empresas, y después eventualmente la idea de la empresa es, uno, capitalizarla, vender, producir, y luego vender la empresa. Esa es un poco la lógica de la cosa. La pregunta es, pues, ¿esa plata quién va? Digo, ¿y quién ganó? Y toda esa investigación, digo, ¿el Estado es socio como perdedor o el Estado también participa de la ganancia, participa de los beneficios? Eso es un poco también, es parte de estas cuestiones que se ponen en juego, digo, porque el Estado juega siempre a perder, participa de las pérdidas. Pero después, cuando hay alguna de las que ganan al Estado, ¿qué le queda? Digo, ¿qué es lo que vuelve? ¿Qué es lo que vuelve en capacidades al lugar, a la universidad, digamos, al erario público? Digamos, y todas esas son cuestiones que, digamos, que tenemos que también definir como sociedades. Digo, es parte de los acuerdos que nosotros tenemos que darnos, nuevamente, en un contexto de sábana corta. Esto no es un problema en Alemania, digo, porque en Alemania les queda muy claro, digamos, todo esto. Y además hay una mayor presencia de capital privado para hacer esto. En Argentina, el 70% de I+D es pública. Entonces, solamente un 30% es inversión privada. De hecho, y dentro de ese 30%, digamos, en la provincia de Santa Fe tienen una buena cantidad, digamos, no sé, bueno, Biener tiene todo un área de investigación y desarrollo, ustedes tienen un Bioceres, que bueno, nada, tengo cuestiones, pero está la empresa Bioceres, digo, ustedes tienen un montón de empresas de ese tipo, por ejemplo, en la provincia, que forman parte de ese 30% privado, pero ese 30% es público. Entonces, estas cuestiones que estás planteando, Federico, son cuestiones muy importantes digamos, que forman parte de esas decisiones, que son decisiones políticas, no son decisiones técnicas, son decisiones de política, de quién gana, quién pierde, quién se apropia y quién no, es una economía política del conocimiento. Entonces, digamos, bueno, todas estas son cosas súper interesantes digamos, que hay que charlar y que son como parte también de nuestros acuerdos de convivencia democrática. No sé, nuevamente, me fui por las ramas, me vuelvo a callar. Bueno. Vale, porque no lo tenemos a Sofi. Un comentario, una devolución. No, yo más que agradecida por la charla, porque creo que me abrió un poco más la cabeza. Creo que me metí a este curso un poco con ese interés de dar respuesta a múltiples interrogantes que me fueron surgiendo. Durante la carrera de grado, nosotros en la Católica tenemos varias así materias de formación, por así decirlo, filosófica, donde nos preguntamos, nos cuestionamos a nosotros mismos, pero no desde el ámbito profesional, nos cuestionamos a nosotros mismos como persona en sí. Entonces ahora verlo ya más bien evocado al ámbito profesional y también un poco preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos y por qué aceptamos las cosas que aceptamos cuando trabajamos, está muy bueno, y también me abre un poco más la cabeza porque está más bien enfocada, bueno, en lo que yo hago en el laboratorio, pero no en pensar atrás, bueno, pero ¿por qué hago lo que hago en el laboratorio? ¿Qué políticas públicas a mí me están, por así decirlo, bajando bandera? ¿Cómo las puedo cambiar? Es decir, toda esa información como que ahora la acepto y la
y tengo más conocimiento sobre eso gracias a esta charla, así que bueno, agradecida. No, yo también muy agradecida. Disculpen, tengo mala conexión a internet hoy, no sé por qué se viene y se va, pero muy buena la charla. El curso en sí me gustó muchísimo y estoy aprendiendo un montón. Realmente te dan ganas de seguir. Dan ganas de que haya también una materia de este estilo en la carrera de grado, como decía recién Vale, algo relacionado a la ciencia, pero también que sea un poco social, ¿no? Como una bajada más social. Si les sirve, perdón, si les sirve de algo, hay un número muy, no sé, que a mí me gustó mucho, de una revista que se llama Elemental Watson, es una revista del CBC de la UBA, que en el 2019, con una de mis tesistas, doctora biotecnóloga, escribimos cada uno un artículo para ese número. Es un número de divulgación, o sea, son notas relativamente cortas, escritas para estudiantes de biología del SS de la UBA. Es interesante porque, bueno, ahí yo tengo una nota un poco sobre esto, sobre para qué sirve la ciencia y la necesidad de salir del laboratorio. Pero Ayelen, que es esta otra colega mía, que es colega de ustedes, escribió como una especie de nota catártica al respecto de por qué ella se sumó a hacer biotecnología, por qué ella se metió a hacer biotecnología y, digamos, todos los cuestionamientos y en algún punto decepciones, pero a la vez como esas decepciones que después te llevan a preguntarte y a hacer otras cosas que le aparecieron después. Les quiero compartir el número, es un link, porque por ahí a alguno le interesa. A ver, estoy tratando de entrar. Por ahí les interesa para chusmearlo. Nada, pero también como para abrir otras puertas. Un poco, una cosa que a veces pasa con estas cosas, con estos caminos bueno, no quiero azul, verde, rojo, amarillo, quiero esta otra paleta. Es que normalmente uno no conoce otra gente que le guste esa otra paleta, no conoce otra gente que esté buscando esto otro, ¿no? Me acuerdo, una de las primeras cosas que Luigi me dijo es, cuando terminé de hacer la primera entrevista empezó bien, como muy formal. Después, en esa primera entrevista, esa primera conversación que tuvimos con Luigi después me expresó su enorme frustración al respecto de los procedimientos tradicionales de la ciencia y las cosas que estaban pasando en su laboratorio de origen y demás. Y después, sobre el final, yo le expliqué un poco para cosas que yo no hacía antes de la entrevista, para no condicionar las entrevistas, le expliqué un poco lo que estaba buscando. Yo acabo de empezar mi beca de doctorado. Entonces le dije, mira, yo estoy buscando este tipo de otros casos. Y la pregunta de Luigi me dice, ¿hay otros como yo? Entonces, y creo que eso fue un momento muy lindo, que de una entrevista encima que se nos cortaba y todavía no estaba muy aceptado el tema de la videollamada, 2013. Entonces se nos cortó el teléfono 74 veces. Duró como 2 horas y media esa llamada. Sí, un montón. Terminamos a las 10 de la noche hablando un viernes, una cosa que se nos iba cortando. Bueno, en ese momento que Luigi dice, bueno, hay otros como yo, y en ese momento no había había muy pocos otros como él, ¿no? Obviamente como Luigi no hay nadie, pero digamos, está bueno cuando uno empieza a darse cuenta que uno no está solo en estas inquietudes, que uno no está solo en estos interrogantes. Entonces, esas cosas creo que ayudan un poco a poder pensar, decir, bueno, por ahí no soy yo sola la que quiere naranja, no verde y no colores primarios. No soy yo la que quiere azul pardo, moreno, no sé, que quiero otra paleta. Y bueno, eso ayuda mucho. Cuando uno empieza a encontrar una tribu propia y empezar a generar redes propias de gente que busque estas cosas, ayuda mucho. Entonces, no sé, por eso también les dejo las notas, por ahí les despierta algo, les moviliza algo. No sé, las notas las escribimos para eso, para movilizar esto. Entonces, bueno, invitados a que me bueno. Gracias, Javi. Buenísimo. Compañera, ¿alguna preguntita? ¿Algo más para decir? Así que bueno, ahora nos quedaremos, nosotros iremos al baño y seguramente le daremos un cierre
a esta temporada, digamos, bueno, a este encuentro. Así que bueno, Gaby, nada, un sueño que estés acá, se lo dije al chique, digo, no puede ser que Gaby esté, digamos, le invitamos el jueves y hoy está acá y bueno, nada, una alegría inmensa, digamos, poder verte, poder estar con vos, poder escucharte, poder aprender de vos, o sea, eso es como un privilegio que hemos tenido desde que empezamos, así que nada, y tu buena onda y tu sonrisa, así que nada, gracias millones, digamos. Gracias a vos, bueno. La verdad que siempre es un placer, vos sabés que, nada, o sea, a veces que uno, en los tiempos son complicados, justo me escribiste y me dijiste, seguro que no podés, no me vas a creer, pero acabo de volver, entonces, sí, hoy puedo. Ahora tengo que tomar examen, pero nada, ahora, pero puedo, hoy puedo. Entonces, nada, hay veces que estas cosas que uno sale que hace como relativamente corto coso, no salen, pero nada, estaba que tenía que ser. Y además, la verdad que, nada, te extrañaba, Luigi. Me da mucho gusto verte de vuelta. Bueno. Y poder seguir construyendo juntos cosas. Que la verdad que hicimos cosas lindas, así que... Sí, no, seguimos. Y vos sabés que por acá para mí es un espacio de justamente de aprendizaje, de creación. La docencia es, digamos, el lugar, digamos, es la usina donde, bueno, o sea, nada, desde los griegos hasta ahora, digamos, es el lugar donde se generan ideas desinteresadas, digamos, se comparten. Bueno, bueno, así que seguro, vamos a buscar con este curso, con la materia o con lo que sea, seguir así, digamos, acercándonos y compartiendo con los compañeros que son lo más lindo que tenemos, digamos, el espíritu de estos compañeros, digamos, de querer aportar, cambiar las cosas con generosidad, así que bueno, nada, yo siempre privilegiado de estar acá con ellos, bueno, y con vos también. Bueno, los dejo, me voy a tomar examen. Dale, listo, Gaby, nos vemos. Chao. Chao, Gaby. Ay, gracias. Gaby, gracias.